Hola mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Un gozo, una alegría de poder estar frente a ustedes a través de este medio audiovisual, deseando de todo corazón que esta pandemia se termine y podamos a volver a reunirnos en el templo y lograr nuevamente estar en comunión con cada uno de mis hermanos, con las medidas que ya se nos han estado declarando por el Ministerio de Salud, pero estamos deseosos de volver a adorar al Señor en comunión. Un saludo a la distancia para cada uno de ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Acosta, pastor de la Iglesia Mieles. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Quisiera compartir con ustedes una palabra que Dios me ha dado y quiero que la escuchen. Es una palabra del Señor, no mía, y juntos podamos ser bendecidos por ella. En el nombre de Jesús. Vamos a ir a la palabra, la cual se encuentra en el libro del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, versículo 11. Y de esta manera le damos lectura a la poderosa y eterna palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y les dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por esta palabra, que sea de gran bendición para los que lo van a escuchar en este momento. Es tu palabra, que tiene espíritu y tiene vida. Así dice ella: no es mi palabra, sino tu palabra. Señor, sopla sobre ellos esta palabra que es espíritu en sus vidas desde ahora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Hermosa palabra. Comienza con lo siguiente: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y entrando en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. 10 hombres leprosos. Esta era una de las enfermedades más comunes en el tiempo de Israel, en el tiempo antiguo, y que era una enfermedad que muchos ya la han explicado. Era contagiosa, era que la piel se caía, algunos perdían algunos miembros de sus manos, sus orejas, y en distintas partes en sus pies. Era una enfermedad que podría a la piel y que llegaba a descubrir los huesos de las personas, y aún más se producía una hediondez en la piel porque se podría. Inclusive perros lamían sus cuerpos cuando ellos estaban en descanso. Estos leprosos también tenían una dificultad, que debían estar lejos de la sociedad, de la congregación, del campamento donde Israel se mantenía en los tiempos de Jesús. Estamos hablando en los tiempos de Moisés, pero también en los tiempos de Jesús debía mantenerse a la misma distancia. No podían estar cerca de las aldeas donde las personas estaban movilizándose sanamente. Hoy en día estamos pasando estos mismos momentos dificilísimos donde se nos ha venido encima una pandemia que es nada menos
el coronavirus, con ese nombre, se ha identificado este virus que está dañando a mucha gente y especialmente a las personas con mayor edad. Los leprosos de esos tiempos estaban en una condición como la que está sucediendo hoy. Mediante ley no podían estar cerca de la gente porque ellos eran personas que eran inmundas. En el capítulo 13 del Levítico, libro de Levítico, sus versículos 44, 45, 46, ahí explica la palabra del Señor cómo debían ser examinados por los sacerdotes y posteriormente los sacerdotes declaraban, después de la inspección, cuál era su destino. De tal manera que estos leprosos estaban allí en una condición de que no podían estar cerca de la gente, pero por alguna razón que ellos tomaron una decisión, se acercaron a una distancia de Jesús, que estaba pasando por esos lugares, y justamente ellos lo vieron. Y cuando lo vieron, dice la palabra en el versículo 12, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. De lejos gritaron Jesús, lo nombraron Jesús, y le pidieron que tuviera misericordia de ellos. Cuando él los vio, porque él los vio, les dijo: y mostraba a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Se los declaré. Ellos no podían estar cerca de la gente, no podían estar cerca de sus familiares. Estaban en una condición deplorable. Estaban viviendo un infierno con esta enfermedad, porque debían vivir solos y aparte y nunca cercanos a la gente. Pero cuando ellos pidieron misericordia, el Señor les dijo lo siguiente. Cuando él los vio, les dijo: y mostraba a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. La orden era que una vez que ellos salían después de ser examinados por el sacerdote, porque ellos, para ser leprosos, inmundos, debían ser examinados por los sacerdotes y ser declarados leprosos, y que ellos fueran gritando que eran inmundos. Sus vestiduras debían ser rajadas y debían verse totalmente distinto a toda la persona normal que se movilizaba en los pueblos y ciudades. Ellos debían estar fuera de las ciudades. En el tiempo de Moisés debían estar fuera del campamento, aislados totalmente de la sociedad. Hoy en día estamos pasando casi lo mismo. Nos aislamos, no podemos ir a una comuna a otra, no podemos tampoco ir a alguna ciudad, se nos prohíbe estar cercanos a nuestros familiares, y hay normas que tenemos que respetar para lograr que este virus no nos haga daño. En esta circunstancia, entonces, estamos viendo esta historia donde estos 10 leprosos, cuando se vieron totalmente desvalidos, totalmente casi discriminados porque no podían estar allí, totalmente aislados, no podían estar frente a sus familiares porque eran inmundos. Vivían una vida de las peores que podía existir en ese tiempo. Como hoy, casi no es lo similar, pero cuando nos vemos alejados de nuestros familiares nos sentimos tan oprimidos. Algunas personas han cometido graves errores en estos momentos de pandemia. Han tenido dificultades psicológicas y han cometido errores graves. Porque el encierro nos ha atormentado. El separarnos y no poder de repente juntarnos a compartir
algún almuerzo, alguna comida, nos sentimos totalmente presos. Ellos se sentían aislados, esclavizados de esta enfermedad de la lepra. De tal manera que cuando vieron a Jesús, ellos tenían conocimiento de que Jesús era alguien que producía milagros. Y entonces vieron esta oportunidad y gritaron. Pero algo sucedió en sus vidas, algo sucedió, algo movió las piezas correctas. En el entendimiento de los leprosos, y ellos gritaron. No gritaron, sánanos Jesús, sánanos de esta enfermedad, sino que ellos gritaron. No tampoco como el otro leproso, si quieres puedes limpiarme. No, lo que gritaron estos 10 leprosos fue lo siguiente: Señor, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Apelaron a la misericordia. ¿Quién les dio esa sabiduría para declararle y gritarle a Jesús: Señor, Jesús, ten misericordia de nosotros? Apelaron a la misericordia, que es un atributo innato en el Dios, creador del cielo y la tierra. Esa misericordia hasta el día de hoy existe y es real para cada uno de nosotros. Para la humanidad entera esa misericordia está. La palabra dice que por gracia somos salvos, y esto no de vosotros, sino es un don de Dios, para que nadie se gloríe. La misericordia de Dios es la que está presente hasta el día de hoy. Y estos hombres leprosos declararon y gritaron esta palabra para escuchar lo que iba a decir Jesús. Jesús entonces, al escuchar, dice que los envió a que fueran y se mostraran a los sacerdotes. Ellos sabían muy bien que salieron de allí, del lugar donde los sacerdotes diagnosticaron su enfermedad y los dieron por inmundo, y que debían solamente volver cuando ellos estuvieran sanos. La palabra de Dios dice ahora aquí en este momento que el Señor Jesús los envía a que se muestren al sacerdote, y ellos para hacer eso debían estar sanos. Pero ¿qué sucedió nuevamente en estas vidas de esta gente? Que algo los impulsó y no preguntaron, pero que nosotros para ir a demostrarnos a los sacerdotes debemos ser sanados y estamos inmundos. No, ellos no hicieron eso. Ellos no rebatieron nada, sino que obedecieron. ¿Qué fue lo que pasó con ellos para que el poder de Dios, la orden de Dios fuera cumplida por ellos sin que ellos cuestionaran nada, sino que se devolvieran y fueran en dirección hacia el sacerdote? La Biblia dice que cuando iban en ese caminar, en esa dirección, uno de ellos se dio cuenta que había sido sanado. Uno de ellos. Y ese que se dio cuenta que había sido limpio, se devolvió gozoso, gritando, adorando, alabando y cayendo de rodillas delante de Jesús para dar gracias por esta sanidad, que para él era algo grande y que lo único que merecía el que le gritó vayan y muéstrense era que alguien reconociera que él estaba siendo usado por Dios y que el Dios que había sanado sus vidas merecía la adoración, la glorificación, la honra de su vida, porque él no tenía ninguna oportunidad para ser sanado, no tenía con qué mostrar nada, no tenía con qué pagarlo, no tenía con qué justificar que él debía ser sano.
La Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 38, los versículos 3, 5, 7 y 18, nos habla de la comparación que hay entre el pecado y la lepra, que es como lo que le estaba sucediendo a estos hombres. Estaban como llagas podridas, como hinchazones dolientes. El libro de Isaías, en el capítulo 1, versículos 5 y 6, declara cómo se siente un leproso y cómo se siente también a alguien que tiene en su vida el pecado, que lo está agobiando y que lo aísla de la comunión con Dios. Así que de tal manera que este que había sido sanado vuelve a Jesús para agradecerle y glorificar a Dios. Antes no lo podía hacer porque era un inmundo. Qué tremenda bendición en el entendimiento de este samaritano. Cuán lección tenemos. Una persona que era una persona inmunda, ahora se vuelve a Dios a dar gracias. Antes no lo podía hacer, estaba alejado del campamento, alejado de la religiosidad de esos tiempos, porque él era un inmundo, pero ahora estaba sano, limpio, y se volvió a dar gracias al Señor. Pero mire lo extraordinario que sucede también ahora, cuando ve Jesús a este hombre y dice, no eran 10 los que fueron sanados. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que volviera y diera gracias a Dios. Había venido uno. Pero está hablando de estos 9 que son judíos. Estos 9 representan a la nación judía y no fueron capaces de venir a dar gracias al Señor. Hoy nosotros somos considerados los gentiles, los que estábamos separados de Dios, pero vino el Señor Jesucristo y nosotros fuimos llamados a misericordia y hemos logrado alcanzar esa misericordia y hemos sido limpios de nuestros pecados. Hemos sido sanados de enfermedades físicas reales de muchos de los que me están escuchando en esta hora. No tenían ninguna oportunidad. Tenían solamente la sentencia del médico que le decía, a usted le quedan pocas horas de vida, le quedan muy pocos meses de vida. La sentencia era total, de tal manera que no tenía esperanza, no tenía nada que mostrarle a Dios, no tenía nada que decirle a Dios para que Dios le sanara. Solo apelaron y hemos apelado a la misericordia de Dios. Que Dios te bendiga, alma querida. Que Dios te bendiga, hombre y mujer que me estás escuchando. Porque sé que muchos de ustedes Dios les ha favorecido. Cuando Dios les dio la palabra, obedecieron sin titubear y lograron alcanzar la misericordia para sus vidas físicas y también para sus vidas espirituales. Hoy estamos viviendo momentos difíciles, pero a los suyos Dios los guarda, los cerca con un cerco de fuego, los protege. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Él estará contigo donde quiera que vayas. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Ayer éramos hombres y mujeres leprosos, pero hoy hemos sido limpiados por la preciosa sangre de Jesucristo. Y hemos sido considerados hijos de Dios por el Espíritu que ha sido colocado dentro de nosotros y hemos sido sellados para santificación. Por eso, hoy, demos gracias al Señor. No dejemos de dar gracias al Señor por la vida que Dios nos ha dado. Una vida limpia por la sangre de Jesucristo. Una vida limpia donde hemos sido considerados limpios, justificados por la obra preciosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por su
muerte, sepultura y resurrección. La victoria ha sido dada y por lo tanto todo lo que no esté sucediendo en el día de hoy, como dice el libro de Romanos en su capítulo 8, versículos 28 en adelante, somos más que vencedores por el nombre de Jesucristo. Somos victoriosos en su nombre porque Dios nos ha dado la victoria y nos ha llamado sus hijos. Y aunque pasemos momentos difíciles y momentos de victoria, dice el Señor que a los que aman a Dios todas las cosas les resultan bien. Hoy estamos pasando momentos difíciles por esta pandemia, pero la victoria está en Jesús. Y la victoria está en Jesús. Y la victoria está en Jesús. No dejes de pensar en Él, porque Él ha comprado a precio de sangre tu vida y está asegurada desde hoy y por la eternidad, para siempre. Has sido limpiado. Vives la santidad no por lo que tú realices, sino por lo que Dios está haciendo con tu vida. Porque desde el día que te tomó, Él te ha ido perfeccionando de día en día hasta el día de Jesucristo. Y si en algún momento caes, Él te levanta y te vuelve a entrar en este camino, porque el que camina en este camino de santidad, aunque fuere cojo, no perderá la visión que Dios ha establecido para tu vida. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios siga tomando tu ser completo y no dejes de pensar que hay uno que limpia, hay uno que hace puro al pecador, hay uno que hace que la vida sea diferente a pesar de todos los dramas y problemas que podamos tener. En el nombre de Jesús, les bendigo, les deseo lo mejor y que esta palabra sea una bendición en tu vida, porque recuerda, los leprosos, a través de la palabra de sanidad, dice que cuando iban en el camino, Él los sanó. Así sucede con tu vida. En el camino vamos siendo limpiados y un día nos presentaremos totalmente limpios delante de la presencia de Dios, y Él nos recibirá con los brazos abiertos, porque en ese camino en el cual hoy estás yendo, creyendo con fe, como estos 10 hombres creyeron, se mantuvieron en fe, solamente que uno fue más allá, y ese debe ser tú. Ir más allá, no solo conseguir la sanidad y olvidarnos de Dios, sino que ahora vivir la vida perfecta en Él. Que Dios, el Dios de paz, te bendiga y te guarde en el nombre de Jesús. Amén y amén.